Buen día, profe. En este caso yo presentaré el problema número 2, en el que se nos pide que se desea manejar mediante arreglos de registros de datos de los jugadores de determinado equipo de baloncesto. Los campos de registro son nombre, cédula, estatura, edad y sexo. Se desea un algoritmo con las siguientes opciones, entonces que permite introducir los datos interactivamente, que imprima por pantalla toda la información de un jugador, el listado por sexo, el listado de jugadores comprendidos entre dos edades, listado de jugadores comprendidos entre dos estaturas y imprimir el listado completo de los jugadores. Entonces en este caso, pues primero definí variables que son jugadores con edad 1, con edad 2, entrada e ingresados. Estas dos son variables que nos permitirán hacer el punto número 5. También definí las variables estatura 1, estatura 2 como reales. También, igual que el caso anterior, pues estas variables nos permiten eh, realizar el punto 4. Luego también definí esta variable como lógica para que funcione como tal todo el menú de opciones que tiene el algoritmo. También definí cédula y sexo como texto. Luego iniciamos o establecemos los valores iniciales de los contadores. En este caso, entrada inicia en 0, ingresados inician 1 y inicia en 1 también. Digamos que en este caso nosotros no sabemos la cantidad de jugadores con la cual va a funcionar como tal el algoritmo, entonces por eso pues le pido al usuario que ingrese pues el número de jugadores por registrar y que este número ingresado pues quede guardado en la variable jugadores. Acá determinamos la cantidad de datos que se van a almacenar. En este caso pues van a quedar guardados el nombre, sexo, cédula, edad y estatura respectivamente. Acá inicia el ciclo repetir, que pues como tal es el que pasa y es el inicial en todo el algoritmo. Luego pues iniciamos o mostramos como tal el menú. Acá pues se muestran cada una de las opciones y finalmente pues se le indica al usuario que ingrese el número de qué opción quiere usar y pues que el número ingresado pues quede guardado en la variable entrada. Acá inicia la variable según, que es con la que se realizará cada una de las opciones. Entonces ahora pues hablaré pues de cada opción que tiene el programa. Entonces en la primera nos dice que se introducir datos interactivamente. Entonces acá la pantalla aparece en blanco y se determina la condición para que se ejecute toda la opción o pues todo la opción del menú. Entonces en este caso pues ingresados como inician 1, acá que se estableció que iniciaba en 1, pero pues acá se le resta, entonces está en 0 y entonces esta opción se ejecutará si y es mayor que ingresados, y en este caso pues y es 1 y pues acá con esta opción, con esta operación pues queda ingresados en 0 y por eso pues funciona. Entonces luego acá pues le decimos al usuario que nos ingrese el nombre y que guardado en la variable nombre, que ingrese la cédula, que guardado en la variable cédula, que ingrese la estatura y que guardado en la variable estatura, que ingrese la edad y que guardado en la variable edad. Y lo mismo pues con el sexo. Acá incrementamos el contador y que está pues determinado acá arriba al iniciar. Luego también pues escribimos que el registro fue exitoso y también incrementamos el contador de ingresados. En caso de que este registro no concluya, pues simplemente se escribe el mensaje de que el registro pues no concluyó y se cierran ambos ciclos. Ahora pues para la opción número 2, nuevamente la pantalla aparece en blanco, se cumple la condición inicial de todas las condiciones pues, de todas las opciones pues, para que cada una de estas funcione. Y luego pues escribimos o le pedimos al usuario que nos ingrese el nombre del jugador, del cual como que quiere conocer toda la información, pues es lo que nos pide esta opción. Entonces el nombre ingresado pues va a quedar guardado en la variable búsqueda y acá inician los ciclos para que estos se ejecutarán dependiendo pues la cantidad de datos o digamos, jugadores ingresados en el punto 1. Y bueno, acá él ejecutará este ciclo y dependiendo pues acá con este ciclo sí, realiza la comparación si el nombre que hay dentro de
estos datos almacenados es igual al de la búsqueda, pues que nos escriba los datos respectivos de ese jugador específico. Acá se cierran los ciclos y en caso de que los datos pues no se encuentren, que nos diga que no hay registros, no hay datos registrados pues de la búsqueda respecto a la búsqueda pues ingresada o sí, a la búsqueda ingresada. Luego en la opción 3 nos dice que tenemos que mostrar el listado por sexo, entonces nuevamente la pantalla aparece en blanco, se ingresa o se coloca pues la condición para que se ejecute la opción. Luego le pedimos al usuario que nos ingrese F o M dependiendo pues del listado del sexo de los jugadores que desea conocer y que la variable ingresada pues quede guardada en la variable con sexo. Luego pues inicia el ciclo para, que pues anteriormente es el que se va a ejecutar las veces que los datos de los jugadores hayan sido ingresados. Entonces aquí pues con este ciclo sí lo que hacemos es que se realice la comparación, entonces en caso de que sexo sea igual a con sexo, entonces pues nos muestre qué jugador Dios tiene este sexo. Acá se cierran pues los ciclos. Ahora para la opción número 4 que nos dice que mostremos el listado de jugadores comprendidos entre dos estaturas, entonces en este caso la pantalla aparece en blanco, y ejecuta pues la condición para que se funcione pues la opción. Acá le pedimos al usuario que nos ingrese dos estaturas pues para comparar y que cada una de estas quede guardadas en estas variables como estatura 1 y como estatura 2 respectivamente. Luego escribimos pues como la forma de decir que pues se va a mostrar quiénes son los jugadores que están entre dichas edades. Acá nuevamente se ejecuta el ciclo para y se hace pues la comparación con un ciclo sí en el que si estatura es mayor o igual a la estatura 1 que fue la que ingresó el usuario, y si estatura es menor o igual a la estatura, pues a la comparación de la estatura 2 pues que también fue la que ingresó el usuario, pues nos diga que nos muestre quién es el que tiene esta estatura y pues nos muestre cuál es la estatura. Finalmente pues se cierran los ciclos y si en caso de que no se encuentre pues esta condición, entonces pues simplemente se le escribe al usuario que los datos no fueron encontrados. En la opción número 5 nos pide que mostremos el listado de jugadores comprendidos entre dos edades. Entonces, inicialmente pues hacemos lo mismo que el dato la opción anterior. La pantalla aparece en blanco. Se ejecuta pues la condición para que funcione la opción. Se le pide al usuario que nos ingrese las edades para comparar. Se leen las edades y se guardan en sus respectivas variables. Luego pues se indica que se va a mostrar quiénes son los jugadores que están en dicho rango de edades. Se ejecuta el ciclo para y aquí pues se hace la comparación al igual que el ciclo anterior o que en la opción anterior, si edad es mayor o igual a la edad 1 que ingresó el usuario y si edad es menor o igual a la edad 2 que ingresó el usuario, pues entonces que nos muestre quién es quien tiene esta edad y cuál es esa edad respectivamente. En caso pues de que no se encuentren esos datos, simplemente se le indica al usuario que los datos no se encontraron. Finalmente la opción 6 nos dice que imprimir todo el listado completo de los jugadores. Nuevamente la pantalla aparece en cero, se ejecuta pues la opción para que funcione, se ejecuta pues la condición para que se ejecute toda la opción. Luego escribimos pues que es el listado de los jugadores es pues para pues mostrarle al usuario pues que se va a mostrar la lista de jugadores. Luego se ejecuta el ciclo para y aquí pues se mostraron los datos de cada uno pues de los jugadores o datos ingresados pues inicialmente. Se cierran todos los ciclos y también se cierra el ciclo según. Acá le escribimos o le damos a la opción al usuario de que si desea volver al menú. En caso de que sí, marque 1, en caso de que no, marque 2 y que estas variables queden guardadas en la variable entrada. En caso de que variable sea 1, entonces pues nos va a volver la variable ciclo va a ser verdadera y pues va a volver a ejecutar pues todo el menú. Y en caso de que no, simplemente la variable ciclo va a ser falsa y se va a finalizar el menú. Va a finalizar como tal todo el proceso y pues aquí le escribimos al usuario que el proceso ha terminado y se cierran los ciclos y finalmente pues acaba el algoritmo. Ahora vamos a ejecutar el programa en este caso y pues para que sea muy fácil
digamos que mostrar que el algoritmo funciona. Entonces lo voy a hacer con 3 registros de jugadores. Acá pues nos muestra todo el menú que se indicó anteriormente. Entonces ahora pues lo voy a dar en uno y voy a ingresar los datos del primer jugador. Para que sea más fácil, digamos que mostrar que el algoritmo funciona, pues lo voy a hacer con datos pues realmente sencillos y nada pegados a la realidad. Entonces pues el nombre del jugador uno va a ser A, la celda va a ser 1, la estatura va a ser 2, la edad va a ser 3 y el sexo femenino. Luego acá nos indica pues que podemos ingresar nuevamente al menú, entonces le voy a decir que sí. Puedo volver a ingresar los datos de otro jugador, en este caso va a ser B. La cédula va a ser 2, la estatura 3 y la edad 4 y sexo masculino. Luego vuelvo al menú nuevamente y voy a ingresar otro jugador, en este caso va a ser C, con la cédula de 3, estatura de 4 y edad de 5. Y pues va a ser sexo femenino. Y nuevamente volvemos a el menú. Entonces ahora pues vamos a probar la opción 2 en la que nos dice que se va a imprimir por toda la pantalla la información del jugador. Entonces en este caso voy a colocar la opción de A. Entonces ahí nos pide que ingresemos el nombre del jugador, en este caso va a ser A. Y efectivamente nos muestra que los datos encontrados son nombre A, cédula 1, estatura 2, edad 3 y sexo femenino, pues tal como lo ingresé anteriormente. Vamos a volver al menú, vamos a ejecutar la opción 3, que nos va a mostrar el listado de el sexo de los jugadores, pues dependiendo de qué listado pues que deseamos conocer. En este caso pues voy a darle en femenino, en este caso nos debería aparecer A y C, pues como fueron los datos que ingresé anteriormente, entonces vamos a ver. Efectivamente pues nos aparece A y C. Entonces vamos a volver al menú nuevamente. Vamos a ejecutar la opción 4 que nos dice que nos va a mostrar los jugadores comprendidos entre dos estaturas. Entonces la primera estatura va a ser 2 y la segunda estatura va a ser 5. Entonces aquí nos va a mostrar que los jugadores con las estaturas comprendidas entre 2 y 5 son A con una estatura de 2, B con una estatura de 3 y C con una estatura de 4. Efectivamente pues funciona respecto a lo que se indicó en el algoritmo. Luego vamos a volver al menú nuevamente y vamos a ingresar a la opción 5 que nos dice el listado de jugadores comprendidos entre dos edades. Entonces nos pide que ingresemos las edades. Voy a colocar 3 y 6. Y entonces aquí nos dice que los jugadores con las edades comprendidas entre 3 y 6 son A con una edad de 3, B con una edad de 4 y C con una edad de 5. ¿Desea volver al menú? Sí. Voy a volver a hacer como otra prueba del número 5. Entonces le vamos a dar, la opción mayor va a ser 5 y la opción menor va a ser 5 y la mayor 7. Entonces aquí solo nos muestran valores para mostrar que realmente sí identifica y muestra quiénes son pues los jugadores que están en determinado rango de edad. Entonces aquí pues nos muestra que los jugadores comprendidos entre la edad de 5 y 7 pues son C con una edad de 5. Vamos a volver finalmente al menú y vamos a ejecutar el punto 6 que nos va a mostrar toda la información de los 6 eh, jugadores ingresados pues inicialmente. Entonces acá nos muestra A con una cédula de 1, estatura de 2, edad de 3, sexo femenino. B con una cédula de 2, estatura de 3, edad 4, sexo masculino. Y C, cédula de 3, estatura de 4, edad de 5 y sexo femenino. Finalmente, pues este como es el final del algoritmo, pues le voy a decir que no quiero volver al menú. Y aquí nos muestra que el proceso terminó. Entonces, muchísimas gracias. Pues aquí se demuestra pues cómo se realizó y cómo se ejecuta pues como tal el algoritmo. Muchas gracias.